A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Sean ustedes bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Pedro Casaldáliga, obispo catalán, escribe así a los mártires de América de todos los tiempos. Os escribo a todos vosotros y vosotras, que habéis dado la vida por la vida, en las calles y en las montañas, en los talleres y en los campos, en las escuelas y en las iglesias, bajo la noche o a la luz del sol. Por vosotros y vosotras, sobre todo, nuestra América es el continente de la muerte con esperanza. Entre los muchos que en América han dado su vida por la vida, no se puede olvidar a un hombre llamado José Gabriel Condorcanqui. Condorcanqui era descendiente del inca Felipe Túpac Amaru, que tras una rebelión había sido asesinado en 1579. Condorcanqui había sido alumno de los jesuitas en Cusco, y cuando el virrey creó nuevos impuestos, el líder indígena encabezó en 1780 una insurrección de indios y mestizos, una de las sublevaciones más importantes de la época colonial. Condorcanqui recordó a su antepasado, también rebelde, asesinado por los españoles, y decidió tomar su nombre, Túpac Amaru. Entonces las tropas colonialistas supieron de su fiereza en la batalla, y cuando Túpac Amaru se aprestaba a tomar Cusco, llegaron refuerzos españoles desde Lima, y a la vez fue traicionado por un cura mestizo llamado Francisco de Santa Cruz. Túpac Amaru fue apresado y asesinado en Cusco. El mismo destino tuvieron su esposa, su hijo y su cuñado. El movimiento independentista en el Alto Perú continuó durante 2 años más, gracias a los hermanos Katari. Y la sublevación de Túpac Amaru, aunque fue sofocada, sirvió para que España modificara los abusivos impuestos sobre los indígenas. La muerte de Túpac Amaru sucedió un día como hoy, un 18 de mayo de 1781. Las principales noticias del día. Titulares. Guillermo Lasso dice que se han reducido notablemente el número de muertes violentas. Unipec América ganó contrato de barriles de petróleo Napo. El Fondo Monetario Internacional se convertirá en el principal acreedor de Ecuador. Personaje de cómic aparece en mural por el bicentenario de la batalla del Pichincha. En vida y tecnología, seguridad en uso del código QR. En el segmento de opinión, un mini alcalde y 200 años de la construcción del Estado-Nación ecuatoriano. En política internacional, profesión mortal. Los editoriales serán de Hernán Pérez Luz, cita en Santa Elena. José Hernández, Glass es un cangrejo en la bragueta oficial. Miguel Rivadeneira, unidos para neutralizar la violencia. Talía Flores, Yori y la Asamblea, morosos con el país, pierden el año. Noticias del día. Guillermo Lasso dice que se han reducido notablemente el número de muertes violentas. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, aseguró este lunes que se han reducido notablemente el número de muertes violentas en el país, que tiene a 3 de sus 24 provincias en estado de excepción para controlar los altos niveles de inseguridad. El pasado 29 de abril, Lasso decretó el estado de excepción en Guayas, Esmeraldas y Manabí. En una ceremonia en la que tomó juramento a la cúpula de las fuerzas del orden del país, Lasso aseguró que el trabajo realizado
desde la declaratoria de emergencia empieza a dar frutos con la contención de las muertes violentas en Ecuador y aseguró que el ministro del Interior, Patricio Carrillo, le informa cada mañana sobre los resultados de los operativos en el marco del estado de excepción. En el último día puedo contarles que hemos reducido notablemente el número de muertes violentas, dijo sin proporcionar cifras. Recalcó que está listo para proveer de al menos 1.200 millones de dólares en los próximos 3 años para el fortalecimiento de la Policía Nacional con tecnología, equipamiento, vehículos, municiones y también con por lo menos 30.000 policías más que se sumarían a los 53.000 existentes en el país. Fausto Salinas, que juró este lunes el cargo como comandante general de la policía, dijo a la prensa que las 150 armas hurtadas eran pistolas Smith & Wesson del calibre 9 milímetros que habían sido entregadas a la policía en 1991 y que se encontraban en el cuartel Modelo en el comando de la zona 8 en la provincia del Guayas. Y añadió que al conocerse el faltante, se habilitaron todas las unidades investigativas y técnico-científicas y se contactó con la Fiscalía para iniciar una investigación a fin de dar con los responsables del hecho que calificó de poco profesional. Unipec América ganó contrato de barriles de petróleo Napo. La empresa estatal Petroecuador adjudicó el 16 de mayo la primera venta spot abierta de petróleo Napo en el 2022 a la empresa Unipec América, subsidiaria de la gigante petrolera china Sinopec. Se trata de 2,16 millones de barriles de petróleo que serán entregados en 6 cargamentos, de unos 360.000 barriles cada uno. El volumen ofertado se cargará entre junio y agosto del 2022 en el terminal marítimo Punta Gorda, de propiedad de la empresa privada Oleoducto de Crudos Pesados. Petroecuador recibió 7 ofertas para el lote. Ítalo Cedeño, gerente de Petroecuador, informó que este lote de petróleo Napo generará ingresos por unos 242,3 millones para el Estado ecuatoriano, que serán recibidos entre junio y agosto del 2022. La empresa estatal ecuatoriana ha anunciado que venderá 16% del volumen de petróleo disponible para exportación mediante concursos spot o abiertos en 2022. El Fondo Monetario Internacional se convertirá en el principal acreedor de Ecuador. Si se concretan los desembolsos de $1.000 millones del Fondo Monetario Internacional en junio de este año, la deuda con el organismo sobrepasaría en este momento los $7.700 millones, de acuerdo a los reportes del Ministerio de Economía y Finanzas. El directorio del organismo, según el ministro de Finanzas, Simón Cueva, definirá los 2 desembolsos de junio correspondientes a la 4ª y 5ª revisión del programa suscrito por Ecuador en 2020. En esta fecha se conocerán los detalles de cómo queda el programa. Cueva ha adelantado que habrá más flexibilidad en el gasto público para ejecutar obras. El Fondo Monetario Internacional va en camino de consolidarse como el máximo acreedor de Ecuador. Tras la firma del primer acuerdo con el expresidente Lenín Moreno, el multilateral ahora es un prestamista clave para cubrir las necesidades de financiamiento que el país tiene año a año. Ecuador renegoció con sus acreedores a mediados de 2020. Gracias a ello, la tasa de interés promedio de la deuda pública de Ecuador se situó en 3.99% en marzo de 2022. Ese es el porcentaje más bajo desde 2019, cuando el costo financiero fue de 6.16%. El factor principal es la caída en la tasa de interés de la deuda externa, que pasó de 6.2 a finales de 2019 a 3.2 en marzo de 2022. Lasso ha tenido que hacer frente a las críticas por la austeridad, situación que ha sido asociada con la deficiencia en la seguridad y en varios servicios públicos. En principio, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional concluye este diciembre de 2022 con un desembolso de unos $700 millones
y con esa cantidad la deuda con el organismo concluirá el año en 8.400 millones, cifra que equipara casi al pico de la deuda con China en 2014, que fue de 8.114 millones de dólares. Si el gobierno recibe los 700 millones en diciembre, será la primera vez que Ecuador cumple un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Las anteriores ocasiones lo ha abandonado a medio camino debido a las medidas impopulares que ha debido tomar. Personaje de cómic aparece en mural por el bicentenario de la batalla de Pichincha. Pikachu, el Pokémon más famoso, es parte del primer mural del proyecto Caminarte, que impulsa el municipio de Quito. El proyecto Caminarte es una iniciativa del municipio de Quito para la recuperación del patrimonio urbano, a propósito del bicentenario de la batalla de Pichincha. El primer mural inaugurado es obra del artista español Okuda San Miguel. Fue presentado este lunes 16 de mayo del 2022. Se encuentra en el Boulevard 24 de Mayo. El municipio de Quito compartió imágenes del mural, donde llamó la atención que entre las imágenes de la Amazonía y tejedoras sobresale Pikachu, el principal personaje de la serie cómic Pokémon. El Instituto Ecuatoriano de Patrimonio justificó que la obra de Okuda se encuentra dentro del marco de celebraciones y conmemoraciones del bicentenario de la gesta heroica del 24 de mayo de 1822. Sin embargo, la misma no representa ni ha sido inspirada en la batalla de Pichincha, siendo más bien un homenaje creativo a las expresiones del patrimonio inmaterial simbolizando por las bordadoras tradicionales, homenaje que será replicado en distintas manifestaciones del patrimonio inmaterial por los artistas nacionales que intervendrán en el proyecto Caminarte, Ruta a la Libertad. Vida y tecnología. Hola amigos, gracias por estar con nosotros en este espacio de Vida y Tecnología en su noticiero Telesucesos. Queremos comentarles acerca de los códigos QR. ¿Qué son los códigos QR y por qué queremos mencionarles hoy? Los códigos QR son esos cuadraditos que a veces encontramos en ciertos productos, en la carta de un restaurante. Son esos cuadrados que tienen signos o figuras en blanco y negro. Eso es, ¿qué significa QR primero? Significa Quick Response, es decir, respuesta rápida en inglés. Y por eso se popularizaron como QR punto. La otra cosa que nosotros queremos mencionar es que estos códigos reemplazaron en muchas formas a los códigos de barra. Recuerdan ustedes que todavía tenemos códigos de barra en muchos productos. Pero específicamente los códigos QR se volvieron extremadamente útiles y populares durante los tiempos del confinamiento por la pandemia de COVID-19. Porque cuando íbamos a un restaurante o cuando queríamos ver una información, lo que hacíamos es tomar el celular, hacer una fotografía de ese código, inmediatamente nos llevaba a una página web para desplegar la información o para interactuar con esa página web, sin necesidad de escribir la dirección de la página web. En este caso, lo que estamos viendo en este momento es que también los ciberdelincuentes están aprovechando las vulnerabilidades de los códigos QR para que cuando uno hace la foto con el celular se descarguen o códigos maliciosos o se descargue información que no queremos tener en nuestro celular o se descargue información que puede ser perjudicial para nuestra información. ¿Por qué? Porque puedes ir directamente a una página maliciosa, que es lo que llaman los técnicos, y infectar tus equipos, en este caso tu teléfono celular. ¿Por qué pasa esto? Porque se popularizaron tanto que luego la gente no se percataba o no tomaba conciencia de que eso también es una forma de acceder a nuestra información. ¿Qué es lo que sugieren los técnicos en el aspecto de seguridad? Primero, que verifiquemos que cuando, por ejemplo, accedemos a la página de un restaurante a través de una carta con el código QR, nos percatemos de que efectivamente sea la carta de ese restaurante y no otra cosa.
porque normalmente los negocios ponen cuidado en esos detalles de seguridad. Cuando hacemos una fotografía de un código QR en la calle, evitemos y procuremos verificar si efectivamente estamos yendo cuando aparece la información detrás, es decir, la información que está en la página web en la que estamos accediendo, que sea lo que nosotros queremos antes de poner aceptar o antes de dar clic específicamente en esa página. Porque específicamente en los códigos QR que encontramos en la calle, es decir, en una valla, en una información impresa que nos dan, alguna cosa así en la calle, puede que no tengan las seguridades adecuadas y que pueda ser objeto de peligro para nuestra información. Por eso les mencionamos a ustedes códigos QR y tomar precauciones del momento en que los usan. Muchísimas gracias por su atención. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Enfoques con Claudia Arteaga. Gracias por estar con nosotros aquí en Telesucesos, semana a semana. Pensamos que estamos cerca de la independencia de Pichincha, cerca de celebrar un año de mandato del presidente Lasso, pero también cerca de unas nuevas elecciones. Por esa razón vamos a dar lectura a un editorial de Santiago Basabe, quien es politólogo, investigador de la Flaxo, analista político, que habla de los mini alcaldes, una situación que debe preocuparnos a todos y nos debe hacer pensar a todos. Santiago Basabe nos dice: Quito se apresta a elegir nuevamente un mini para la alcaldía. Mini porque llegará con un bajo porcentaje de apoyo popular. Mini porque contará con un limitado número de concejales que lo respalden. Mini porque como consecuencia de lo anterior, su capacidad de gestión política, económica y operativa será reducida. Mini porque en definitiva será una autoridad de elección directa con amplias capacidades en lo formal, pero con tal nivel de restricciones en lo cotidiano que sus posibilidades de ejecución serán ínfimas, casi como las de un funcionario de rango intermedio de la administración pública. Como Quito es una ciudad maxi, comparativamente con el resto de las existentes en Ecuador, cuando su alcalde sea mini, la descripción ya hecha se vuelve más notoria. Si el nuevo alcalde o alcaldesa llegan a su cargo con menos del 30% de votos, no puede ser sino mini. Partir con un respaldo inferior a la tercera parte de las voluntades pone desde el inicio al burgomaestre en condiciones difíciles, dado que asume una ciudad con una variedad de problemas estructurales frente a los que las soluciones de fondo no se pueden observar en el cortísimo plazo. Pocos meses después de la posesión, el apoyo en las calles empieza a debilitarse. Si lo dicho se suma que Quito, junto a Guayaquil, absorben buena parte de los conflictos nacionales en su propio seno, ahí se entiende una de las razones por las que el alcalde se convierte en mini prácticamente desde su llegada. Por otro lado, y como una consecuencia inevitable del limitado porcentaje de votos con el que llegará al cargo el mini alcalde, el número de concejales que respalden su proyecto será tan solo un reflejo de aquello. Cualquier proyecto político que el próximo alcalde tenga en mente pronto se vería enfrentado a una diversidad de oposiciones políticas en el Consejo Municipal, convertido en espacio de boicot de la agenda de gobierno ofrecida a la ciudad. Así, con ideas claras en la mente, el mini alcalde sucumbirá en una maraña de intereses cruzados, expectativas electorales y, desde luego, deudas de campaña de la gran mayoría de concejales que deberán pagarse. Esas deudas se honran con intereses y con jugosísimos rendimientos a favor del concejal, a través de la captura de la enorme y casi indescifrable cantidad de empresas públicas y secretarías con las que cuenta el municipio de Quito. Por lo tanto, el mini alcalde no solo debe lidiar con una debilidad de orden político, dada su propia votación y el tamaño de la bancada de concejales, sino también con el inevitable rol que le tocará asumir como dador, o dicho de forma más precisa, como distribuidor de espacios de poder en el cabildo de la ciudad. Mi voto, esta secretaría. Mi voto, esta administración zonal. Mi voto, esta empresa municipal. Ese es el nivel del debate al que se verá enfrentado el mini alcalde. Lo más triste de todo es que si el nuevo primer ciudadano de Quito osa imponerse y no repartir los cargos, que en términos políticos no es cuestionable, pero sí cuando se busca acceder a ellos para generar corrupción, las respuestas serán inmediatas y de todo calibre. Desde el grito y la guerra a través de medios de comunicación y de las redes sociales hasta la amenaza que puede convertirse en realidad, la de destitución, por tanto pragmática como es a veces la política,
Al mini alcalde no le queda más opción que entregar lo que se le pide y así ganar un poco de gobernabilidad. Las semejanzas de la historia en relación ejecutivo-legislativo en Ecuador no son una casualidad, pero todo el escenario retratado se ve solamente en el día a día, no desde el deber ser, como en ocasiones tenemos a analizar la vida política del país. Desde el papel, desde la normativa, Quito tiene un burgo maestre con mucho poder, espacio de gestión y capacidad de decisión. Desde lo fáctico, es un mini alcalde. ¿Cómo se sale de ese atolladero? La respuesta es simple. Mientras nuestros políticos locales sigan en sus microzonas, nunca nadie quiere hacer carrera política en la ciudad, empezando por la concejalía, todos quieren ir directo a la alcaldía. Pero eso es ir escalando espacios, eso de ir creciendo en experiencia y vinculación con la gente, eso de ser respetuoso de los tiempos de la política, es para nosotros, para mí. Yo soy alcalde o alcaldesa hoy porque para mañana es tarde. Todo esto apunta a que la papeleta electoral de los candidatos a mini alcalde en el 2023 no será nada diferente a las del 2019. Es hora de que Quito busque otras opciones, como decimos ya a nivel personal, que Quito siga buscando opciones reales, que no tengamos un mini alcalde y que busquemos por un burgomaestre que lleve adelante a la ciudad en pleno siglo XXI. Gracias por estar con nosotros y gracias a ustedes que semana a semana nos siguen aquí en Telesucesos. Opinión. 200 años de la construcción del Estado-Nación ecuatoriano. Este mes de mayo es particularmente especial. Recordaremos los 200 años de nuestra independencia de la colonia española, un acontecimiento determinante para entender nuestra historia, cultura e identidad nacional. 2 siglos más tarde, la construcción del Estado-Nación ecuatoriana ha sido marcada por altos y bajos, por momentos de concordia y de violencia, por momentos de bonanza y crisis. Después de 2 siglos, este proceso no ha concluido aún. Por ejemplo, nuestros límites territoriales terminaron por definirse recién en el 2016 con la firma del convenio sobre delimitación marítima entre Ecuador, Colombia y Costa Rica. En lo que respecta a la legitimidad del Estado ecuatoriano, aún existen posiciones antagónicas en ciertos sectores, tal como lo evidenciamos en octubre de 2019. Todos nos acordamos con la supuesta imposición de un estado de excepción en algunas comunidades indígenas o con la absurda insinuación de establecer un pasaporte para ingresar a los territorios ancestrales. La identidad nacional no es la excepción. A lo largo de todo este tiempo, esta ha sido construida en un proceso de arriba hacia abajo, donde el Estado ha intentado desarrollar un sentimiento nacional a partir de la existencia de un otro, y también ha identificado algunas figuras relevantes de la nación, tales como José Joaquín de Olmedo, Manuela Cañizares, Manuela Sáenz o Vicente Rocafuerte, y en los últimos 70 años se ha incluido en este grupo algunas figuras indígenas como Rumiñahui, Fernando Daquilema o Tránsito Amaguaña. Y por otro lado, ciertos líderes de opinión se han manifestado a favor de un Estado federal, principalmente en contextos de crisis. Y esta discusión creíamos ya superada en la segunda mitad del siglo XIX, pero aún se mantiene en el imaginario de ciertos individuos o colectivos, afectando la consolidación del Estado-Nación ecuatoriano. Las celebraciones de estos 200 años de emancipación deben invitarnos a revisar lo que hemos superado y reflexionar sobre lo que nos falta por hacer. Hemos construido con esfuerzo y muchísimo sacrificio a nuestro Estado-Nación y cada día debemos trabajar por fortalecer su institucionalidad democrática. Este es uno de nuestros principales retos, que tomará tiempo y cuya atención es una tarea importante y pendiente. Que los sueños y anhelos de quienes un día lucharon por nuestra libertad sean el faro que guíe nuestra labor hasta conseguir el país que todos queremos. Global Hoy con Alan Carney. Nada es más peligroso para los autoritarios que la palabra y las imágenes de sus actos.
El crimen más perseguido por el poder es el de buscar informar, el documentar los hechos y exponerlos ante los ojos de la comunidad. Ese crimen lo cometen los periodistas, sean de opinión, en la prensa escrita, en la radio, en la televisión o en los medios electrónicos, o sean aquellos que buscan la información en los diarios acontecimientos. Y por ese crimen, cuando se tocan intereses que afectan al poder, sea de gobiernos o de grupos poderosos, ilegales o legales, se castiga habitualmente con la muerte. En los estados autoritarios, la difusión de la información es prerrogativa del poder, al ser considerada como una herramienta esencial de control sobre la sociedad. Únicamente la verdad oficial existe. Lo demás es un delito de la mayor gravedad que debe ser sancionado con largas penas de prisión. Ejemplar resulta en este campo la legislación aprobada por el legislativo ruso al crear una ley que elimina prácticamente la palabra guerra del diccionario, condenando a hasta 15 años de cárcel a quien la use en referencia a la agresión rusa a Ucrania. China es más sofisticada, habiendo creado su nueva gran muralla llamada Firewall, un muro electrónico para evitar que 1.400 millones de personas puedan contaminarse de ese lamentable virus de la libertad de pensamiento y opinión que insidiosamente trata de ser introducido entre la gente por la detestable influencia de la cultura occidental, liberal e inmoral. Cuando ha sido necesario, a criterio claro de los censores del partido, se ha procedido a encerrar a esos peligrosos delincuentes, los periodistas incómodos y no alineados con el discurso oficial. Hong Kong ha visto en un tiempo muy breve y aprovechando la pandemia, la desaparición de su otrora activa prensa libre, reemplazada hoy por el pesado dogal de la información del gobierno. Hace 100 años, Hitler escribía con mucho detalle sobre la importancia del control absoluto del Estado de toda la información, siendo un pionero en este ámbito, elevando la gestión informativa estatal al rango de ministerio y nombrando a uno de sus más destacados colaboradores, el doctor Joseph Goebbels, como ministro de propaganda. Tan cercano era Goebbels a Hitler que es el único de los jerarcas nazis que acompaña a Hitler en el búnker, su último refugio en el Berlín de 1945, hasta en la muerte, al suicidarse él y su esposa tras envenenar con cianuro a sus 5 hijos. En el totalitarismo bolchevique que se impone en la Unión Soviética, el desvío de la línea oficial es un acto de traición que se castiga o con el misericordioso fusilamiento inmediato o con la lenta muerte en los omnipresentes gulags. El avance paulatino del fascismo en toda Europa, en Italia, en España, en buena parte de la Europa oriental, adopta desde el primer día el control absoluto de la prensa y la consecuente represión de las libertades ciudadanas de opinión e información. Las dictaduras latinoamericanas desde siempre han sido entusiastas persecutoras de esas peligrosas libertades. Recordemos nada más acá en Ecuador la implacable persecución de García Moreno a su crítico más valiente y capaz, Juan Montalvo. Todos los tiranos que la frondosa narrativa literaria latinoamericana nos relata ejercen una muy enérgica actitud ante la prensa crítica, como lo demuestran repetidamente Trujillo, Batista, Somoza, Pinochet o Videla y sus herederos actuales Ortega y Maduro. El caso cubano es particular por su duración y persistencia en la imposición de un relato surrealista para mantener en la oscuridad a su pueblo por más de 60 años. Ante la creciente resistencia del pueblo cubano a seguir tragando las piedras de molino de la propaganda estatal y su decisión de salir a protestar por las viles condiciones en que la dictadura los condena a vivir, acaba de aprobarse un nuevo código penal, si cabe,
mucho más severo contra los que tengan el atrevimiento de cuestionar de cualquier manera al gobierno y al partido. Se trata de una nueva carta negra para evitar, a través del terror judicial, cualquier disidencia o expresión de oposición al régimen. Esta lamentable realidad del autoritarismo en el mundo hace que en aquellos países donde todavía es factible el ejercicio de esas temidas libertades, sea indispensable señalar las amenazas y las agresiones que contra ellas suceden, no solo en los estados abiertamente autoritarios, sino, más todavía, en aquellos que se precian de democráticos y de que esos principios y esas libertades que proclaman defender son efectivamente protegidos y mantenidos. En la Palestina ocupada por Israel, en Jenin, Shirin Abu Akleh, una respetada periodista palestino-americana de la cadena Al Jazeera, ha sido asesinada por un francotirador que le ha impactado en la cabeza, pese a que ella llevaba un casco y un chaleco claramente marcados como prensa. Estaba cubriendo la noticia de un raid del ejército israelí en la localidad de Jenin, en medio de la reciente y recurrente escalada de violencia entre Israel y Palestina. Las desafortunadas declaraciones a la radio del ejército israelí del brigadier general Ran Konchaf, citadas por el Washington Post, nos dan la medida de esa percepción de que el ejercicio periodístico es una amenaza para el poder. Afirma el alto oficial israelí que la periodista asesinada se hallaba filmando en medio de un grupo de palestinos armados y matiza: estaban armados con cámaras. Ser más explícito, imposible. La cámara, la entrevista y la pluma definidas como armas y quienes las usan, por consecuencia, como peligrosos individuos armados a los que es lícito, de ser necesario, eliminar. Esta postura, al parecer oficial por parte del ejército y gobierno de Israel, explicaría por qué, de 1992 a hoy, 19 periodistas hayan sido asesinados mientras realizaban su cobertura noticiosa. Por pura casualidad, de esos 19 periodistas, 16 eran palestinos. No existe un solo detenido por esos asesinatos, ninguna investigación, ni, al parecer al menos, el menor interés por averiguar qué sucedió. En un Estado que se precia de ser el único democrático de todo el Medio Oriente, el único Estado de derecho en la región, esto resulta, además de inaceptable, vergonzoso. Las declaraciones del gobierno israelí sobre la necesidad de una investigación imparcial, luego de las 16 experiencias anteriores, resultan muy poco creíbles y muy justificada la negativa de la autoridad palestina de entregar el proyectil que mató a la periodista a unas autoridades que a lo largo de 30 años, al menos en torno a una evidente y constante agresión contra lo que califican como sus enemigos, han demostrado una indiferencia y negligencia absolutas. Con tal visión, imposible que nos sorprendamos por la eternización de un conflicto que lleva ya más de 80 años en curso. Para colmo, las imágenes de la agresión de las fuerzas de seguridad israelíes atacando a los portadores del féretro de la periodista mientras la trasladaban a su lugar de descanso final, nos muestran hasta qué punto puede llevar el rencor y el odio. No he podido encontrar al autor de la cita que haré a continuación, pero que define claramente lo visto. La diferencia entre civilización y barbarie es el respeto con el que tratamos a nuestros muertos. Esa es una memoria que Israel no se puede permitir olvidar, pues sería traicionarse a sí mismo. Muchas gracias. Editorial. Cita en Santa Elena por Hernán Pérez Luz, El Universo.
Para hoy está prevista la audiencia dentro del recurso de apelación con respecto al habeas corpus concedido a Glass, sentenciado por corrupto por la Corte Nacional. Los jueces de Santa Elena tienen en sus manos confirmar que el sistema judicial está podrido o darle al país un soplo de esperanza. Deben tener claro dichos jueces que es jurídicamente inaceptable que confirmen ese habeas corpus o que emitan una decisión de medias tintas, como sería la de cambiar las medidas alternativas otorgadas a Glass por otras disque más rigurosas. Cualquiera de esas decisiones, una que confirme el habeas corpus o una que le haga apenas unos cambios cosméticos, no solo que violaría la Constitución, la ley y la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Cualquiera de ellas también enviaría un mensaje a los delincuentes ya sentenciados, incluyendo a los otros mafiosos como Glass, así como los que andan sueltos aún, de que el Ecuador, las cárceles, son simples casitas de muñecas y que en general podrán ahora sí salir legalmente de prisión cuando se les ocurra gracias a un habeas corpus otorgado por un juez corrupto. Es más, sería un mensaje para quienes planean cometer delitos que podrán realizar sus designios sin preocuparse mucho por la consecuencia de sus actos. En definitiva, sería un golpe mortal a la débil seguridad ciudadana. La impugnación presentada por el Procurador General en contra de la decisión de Manglar Alto es lo suficientemente clara y fundamentada para que nos vengan luego con el cuento de que el recurso de apelación de los ineptos funcionarios carcelarios fue deficiente. Además, los jueces de Santa Elena no pueden hacerse de la vista gorda ante la evidente corrupción que produjo la sentencia dictada en Manglar Alto. Los jueces tienen la obligación moral y legal de anular las actuaciones viciadas de corrupción cuando ellas lleguen a su conocimiento. Si no lo hacen ellos, ¿quién entonces? En efecto, sería un acto de suprema hipocresía pasar por alto lo sucedido en el juzgado de Manglar Alto la noche de aquel sábado pasado 9 de abril. Durante esas horas y la madrugada del siguiente día se cristalizó uno de los actos de corrupción más repulsivos que ha sufrido el país en su historia. Allí la mafia correísta vio cómo daban frutos los años en que controló el poder judicial, hasta convertirlo en un sirviente de sus atracos, persecuciones y abusos. Durante esas horas de la noche se consumó un crimen que nos condenó como nación a vivir con un Estado fallido a cuestas. Esa sentencia dictada en Manglar Alto constituyó en el fondo un triunfo del narcotráfico, de las mafias, una victoria de quienes nos roban impunemente y asesinan a diario como si nada. Van los jueces de Santa Elena a prestarse para convalidar esa farsa de justicia y plegar en favor de la delincuencia organizada. Van a legitimar el uso fraudulento de una garantía que fue instituida para defender los derechos humanos, como es la garantía del habeas corpus. Van a sumarse a lo que vienen haciendo otros jueces corruptos, no solo con el habeas corpus, sino con otras garantías como son, por ejemplo, las cautelares constitucionales autónomas o las acciones de protección. El Ecuador de la decencia y honestidad tiene una cita hoy en la Corte de Santa Elena. Hernán Pérez Luz, El Universo. Glass es un cangrejo en la bragueta oficial. José Hernández, 4 pelagatos. No se sabe si Íñigo Salvador echó una mano al gobierno o complicó su vida. El Procurador General del Estado espera que el habeas corpus otorgado a Jorge Glass sea revocado por la Corte Provincial de Santa Elena. No solo espera, apeló ese fallo e hizo saber que ese proceso fue nulo y carece de validez porque el juez de Manglar Alto, Diego Moscoso, para dictar su resolución, debió citar y notificar a la Procuraduría y no lo hizo. La entrada en escena de la Procuraduría complica o facilita la tarea de los 3 jueces de la Corte Provincial, Silvana Caicedo, Juan Camacho y Clever Franco, que deberán decidir este miércoles 18 si Glass retorna a la cárcel. Salvador sumó elementos de ilegalidad a una decisión
que ha sido ampliamente cuestionada. En una entrevista el 6 de mayo con Freddy Paredes, el procurador repasó los argumentos que hacen inviable a sus ojos que el Tribunal de Santa Elena ratifique el habeas corpus. La incompetencia del juez, haberlo otorgado en Manglar Alto cuando Glass estaba en Cotopaxi, y agregó porque están aparejados otros elementos de sospecha. El sorteo manual en horario fuera de oficina, el de Glass se hizo a medianoche, que favorece direccionar procesos hacia jueces comprometidos con el resultado de la causa, el perfil del juez Moscoso vinculado a los intereses del correísmo, y ahora esa entrada en escena del procurador complica o facilita la vida del gobierno. Por lo que se sabe, porque Íñigo Salvador lo dijo, que está trabajando de cerca con el SNAI para que los dos recursos que han interpuesto estén debidamente fundamentados y sean efectivos. En este punto se debe sumar la decisión de la Fiscalía General también de participar como un tercero interesado mediante un amicus curiae que en la audiencia de apelación tendrá lugar. Es decir, el SNAI tuvo, por presiones externas, que cambiar de estrategia. Esta es la consecuencia en el campo político de la reacción adversa de la opinión pública que produjo su inacción. El gobierno seguramente tiene que tener en cuenta los resultados que produce esa política absurda que se puede recoger en la máxima dejar hacer, dejar pasar. Francisco Jiménez quiso instalarla en la esfera pública cuando se lavó las manos arguyendo independencia absoluta por parte de los abogados del SNAI y de su ministerio en ese tipo de comparecencias. Jiménez se encargó de esa manera de sustentar las sospechas que muchos abrigan de que su actitud, dejar hacer, dejar pasar, solo refleja un acuerdo político con el correísmo. Fue tan vergonzosa la actitud del SNAI y el presidente Lasso inexplicablemente la apoyó en la entrevista con Ecotel en Loja, que su silencio en la audiencia de Manglar Alto ampara en parte la defensa de los abogados de Glass, que ven en él un aval a la decisión del juez. Nada objetaron, ni la validez de los informes médicos, ni siquiera pidieron al juez preguntar a Glass dónde estaba en ese momento. De haberlo hecho, el juez hubiera tenido que admitir su incompetencia. En ese escenario, la posición del gobierno ante la apelación del habeas corpus de Glass es compleja. Si es revocado, como tendría que ser, por la suma de irregularidades, el gobierno salva los muebles. No podrá decir que hizo lo que le tocaba. En realidad, ha estado por debajo de sus obligaciones porque su deber era hacer y decir lo que la Procuraduría y la Fiscalía han hecho y han dicho. Y de haberlo hecho, muy posiblemente Glass no hubiera sido excarcelado y el país y el gobierno se hubieran ahorrado este escándalo. Si es ratificado el habeas corpus, la versión del acuerdo con el correísmo no se diluirá diciendo que la justicia es independiente. El gobierno está expuesto a riesgos imprevisibles, unos que tienen que ver con la situación específica, personal y de seguridad de Jorge Glass, otros de carácter político que involucran la reacción del correísmo y de su bancada en la Asamblea. Porque haber cumplido la política de dejar hacer, dejar pasar, ha multiplicado equívocos en el correísmo que piensa que la excarcelación de Glass es un hecho que es invariable. De ahí se desprenden otros escenarios que incluye lo que hará ese sentenciado en caso de tener que volver a la cárcel, el peligro que desaparezca o sencillamente la arremetida política imprevisible y siempre irracional que pueda disparar el prófugo de Bélgica. José Hernández, 4 Pelagatos. Unidos para neutralizar violencia, por Miguel Rivadeneira, El Comercio. Unidos se enfrentó a la pandemia por el COVID y la vacunación fue un éxito y un ejemplo internacional. Unidos se ganó antes la guerra del Cenepa y luego unidos se lograron clasificaciones del Ecuador al Mundial de Fútbol. Hoy, en vísperas de la celebración del bicentenario de la Batalla de Pichincha, se logra por la paz frente a la violencia y el crimen organizado, aliados con la delincuencia política que intentan imponer y sembrar el caos y atentar contra el orden constituido,
con el objeto de controlar el poder y lograr la impunidad de sus actos y el perdón de tanta corrupción. La unidad nacional resulta urgente e imprescriptible para actuar al unísono con toda la fuerza del Estado y de la ley a fin de enfrentar con éxito, neutralizar y derrotar a la violencia que se ha entronizado en el país. Para ello es fundamental un fuerte liderazgo, establecer un rumbo cierto con un cabal entendimiento del problema, contar con todo el contingente público y privado, incluidos los gobiernos seccionales, un plan sostenido de comunicación e identificar a quienes se han aliado para buscar la desestabilización y sembrar el miedo y el terror en la población, con quienes no puede haber acuerdos. Una de las evidencias de esta violencia es lo que sucede en las cárceles, en medio de amotinamientos y enfrentamientos entre bandas que han dejado centenares de muertos en los últimos años. Las autoridades no han podido controlar los centros carcelarios, a lo que se suma la actuación de jueces corruptos que contribuyen con sus fallos a la impunidad. El problema es serio y frente a ello es hora de despertar y tomar conciencia todos del momento dramático que vive el Ecuador. El Estado, con liderazgo del gobierno, tiene la obligación de controlar la situación, partiendo de la necesidad de poner orden en las cárceles, no solo tomando medidas parches, sino enfrentando con decisión e impulsando procesos de finalmente logren lo que hoy resulta una utopía: la rehabilitación social de quienes entran a esos centros. Miguel Rivadeneira, El Comercio. Yori y la Asamblea, morosos con el país, pierden el año. Talía Flores, primicias. Han roto todos los pronósticos. Cuando los ecuatorianos creían que caer más bajo que la Asamblea de las Sumisas de la era de la Revolución impostada o la de los diezmos y el reparto de los hospitales de César Litardo sería imposible, la que acaba de cumplir el primer año en funciones y aún preside Guadalupe Yori las ha superado. Fenicios, a la hora de negociar los votos, los asambleístas ecuatorianos harían palidecer a los lobos de Wall Street por su aplomo y su desfachatez para vender su camiseta sin que importe mutar el pelaje ideológico a cambio de prebendas. El listado de cargos que el asambleísta Bruno Segovia recita, asegurando son supuestos por Guadalupe Yori en la provincia de Orellana por el acuerdo político con el gobierno de Lasso, provoca coraje y provoca desprecio. La gobernadora de la provincia de Orellana, el jefe político y el intendente general de policía, la jefa política del cantón Joya de los Sachas, el comisario nacional de la policía de Aguarico, los tenientes políticos de Payamino y Yasuní, varias asistentes y analistas en la gobernación y en las comisarías y otros cargos más serían la cuota de Yori. Engañar aseguran que tras la ruptura con el vicepresidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, con Carondelet, los funcionarios a quienes habría colocado en su provincia han sido despojados de sus cargos. Es decir, el toma y daca de las peores épocas de la política decadente sigue vigente. Los cargos públicos usados para premiar o para sancionar. No hemos cambiado nada. Mutada en una suerte de feria, la decisión de los partidos y movimientos en la Asamblea ha superado todas las previsiones. Sumarían 22 los camisetazos y las expulsiones hasta ahora. La izquierda democrática se instaló en mayo de 2021 con 18 asambleístas. Un año después tiene 10. Aquello de que el poder hace milagros lo confirma el movimiento Creo, que llegó a la Asamblea con 9 legisladores, pero casi de inmediato formó la bancada del Acuerdo Nacional BAN con 27 integrantes. Ha socavado casi todas las bancadas, incluso a la de su aliado de campaña, el Partido Social Cristiano, aunque algunos legisladores prefirieron llamarse independientes para moverse a sus anchas. Pachacutic sorprendió con un bloque original de 27 asambleístas que le sirvió para hacer un acuerdo con el gobierno y con la izquierda democrática y lograr la presidencia de la legislatura, integrar el CAL,
presidir y participar en las comisiones permanentes, pero hoy se ha reducido a 18. La división del brazo político de la CONAIE ha evidenciado que no estaban preparados para administrar el primer poder del Estado y algunos se han marchado denostando el servilismo de sus autoridades al Ejecutivo. Los que se autodefinen como rebeldes se han juntado con otros de la izquierda democrática que también se han rebelado en contra de su dirigencia en la Asamblea. Solo el correísta UNES se ha mostrado sólido porque es controlado a golpe de WhatsApp desde Bélgica y porque usa sus votos como moneda de cambio. En noviembre de 2021, el entonces coordinador del bloque de la izquierda democrática, Alejandro Jaramillo, decía que jamás imaginamos que iba a darse el pacto de la impunidad. Se refería a la abstención de UNES para que los impuestos que aseguraban repudiar entraran en vigor por el Ministerio de la Ley. Además, que la izquierda democrática escribía en su cuenta de Twitter: el amarre no vino gratis, pronto se sabrá lo que negociaron a cambio del ahorcamiento de todos. 5 meses después, el habeas corpus que sacó de la cárcel al ex vicepresidente Jorge Glass sin que haya cumplido su condena de 14 años por 2 casos de corrupción, y la vergonzosa y negligente actitud del SNAI y del Ministerio de Gobierno, probarían el inadmitido pacto que tuvo otro hecho inverosímil: la amnistía para los asusadores del ultraje a Quito en octubre de 2019, allanándoles el camino para los comicios del 2023. Con excepciones como la Comisión de Fiscalización, la Asamblea Nacional ha sido incapaz de entender las urgencias de la gente que vive en una burbuja distante de la realidad. La Asamblea, estoy hablando, y ha sido vaga. Yori habla de 28 leyes aprobadas, mientras que el Observatorio Legislativo y la Fundación Ciudadanía y Desarrollo hablan de 14. La mayoría son heredadas del periodo legislativo 2017-2021. Eso sí, han aprobado 117 acuerdos y resoluciones. Los ecuatorianos no olvidan el tutorial de Rosa Cerda: si roban, roben bien, compañeros. Tampoco la expulsión de Bella Jiménez, acusada de cobrar diezmos, una correísta a quien la izquierda democrática llevó a la Asamblea, reflejando irrespeto a la legislatura, de las que unos cuantos se han retirado para ir al gobierno y alguno ha vuelto a su casa. La denuncia del propio presidente Lasso de que 5 legisladores han pedido cargos y hasta dinero en efectivo a cambio de apoyar la ley de atracción de inversiones muestra la descomposición política. Por esto y por otros actos bochornosos, en 12 meses, el apoyo del país a la Asamblea ha bajado del 34.5% al 10.7%, según Market. Las acciones de protección tramitadas por Guadalupe Yori, judicializando la política y haciendo malabares con las leyes y con los reglamentos, han sido una afrenta que ha minado su credibilidad. En Memorias de Adriano, Marguerite Yourcenar atribuía al César decir que lo importante no es cómo se haya llegado al poder, sino que una vez que en él se demuestre que se merecía ejercerlo. Además, caiga Yori o no caiga, se dará el acuerdo entre el Partido Social Cristiano, los rebeldes de Pachacutic y la izquierda democrática y algunos independientes comunes, y ellos solo buscan la impunidad de los que saquearon al país, y esto produce escalofrío. Hoy se muestran como corderos, pero no pueden ocultar su piel correísta. Vendrán los lamentos y el crujir de dientes, pero será tarde. Por esto también Yori y la Asamblea son morosos con el país y pierden el año. Talía Flores, Primicias. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad.
Comuníquese al 099 7372 081. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta mañana. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.